Kelly dirige un restaurante que vende dos tipos de postres. Kelly sabe que el restaurante debe hacer al menos 25 docenas, y como máximo 45 docenas de blizzards de chocolate blanco. El restaurante también debe hacer al menos 2 docenas, y como máximo 15 docenas de mint breezes. Entonces tenemos dos tipos de postres. Cada docena de ventiscas de chocolate blanco toma 5 onzas de harina, mientras que cada docena de mint breezes requiere 9 onzas de harina. El restaurante solo tiene 315 onzas de harina disponibles. Si una docena de White Chocolate Blizzards genera $2.92 en ingresos, y una docena de Mint Breezes genera $2.11 en ingresos, ¿cuántas docenas de cada postre debe preparar Kelly para que el restaurante maximice sus ingresos? Entonces resolveremos este problema usando programación lineal. Entonces, nuestro primer paso será definir las variables que representan la cantidad de docenas de cada postre. Así que dejaremos que C sea igual a la cantidad de docenas de blizzards de chocolate blanco, C para chocolate. Y dejaremos que M sea igual al número de docenas de mint breezes, M para menta. Ahora, nuestro objetivo final aquí es maximizar los ingresos. Entonces, para el siguiente paso, escribamos la ecuación de ingresos, que también se conoce como ecuación objetiva o función objetivo. Observe que cada C genera $2.92 en ingresos. Y cada M genera $2.11 en ingresos. Entonces, nuestra función objetivo, o ecuación objetiva, será I, para el ingreso, es igual a 2.92 veces C, más 2.11 veces M. Y nuestro objetivo aquí es maximizar este ingreso. Dadas las restricciones, o restricciones, proporcionadas en el problema. Entonces, nuestro próximo paso será enumerar todas las restricciones, que serán un sistema de desigualdades. Una vez que tengamos las restricciones, graficaremos la solución al sistema de desigualdades, lo que nos dará lo que se llama la región factible. Luego encontraremos las coordenadas de las esquinas o vértices de la región factible. Y luego, usando esos puntos, podemos determinar que C y que M maximizarían el ingreso. Mirando esta primera declaración, observe cómo nos dicen que el restaurante debe hacer al menos 25, y como máximo 45 docenas de blizzards de chocolate blanco. Lo que significa que C debe ser mayor o igual a 25 y menor o igual a 45. Entonces, esta sería nuestra primera restricción aquí. También hay una restricción en M, el número de docenas de mint breezes. Tenga en cuenta que el restaurante debe hacer al menos 2 docenas, y como máximo 15 docenas de brisas de menta. Por lo tanto, M debe ser mayor o igual a 2 y menor o igual a 15. Ahora hay una restricción más que tenemos que encontrar, en función de la cantidad de harina disponible. La tienda solo tiene 315 onzas de harina disponibles. Y observe que cada C toma 5 onzas de harina. Y cada metro requiere 9 onzas de harina. Entonces nuestra última restricción será 5 veces C, más 9 veces M, debe ser menor o igual a 315. Observe que 5 veces C representa la cantidad de harina utilizada en las docenas de ventiscas de chocolate blanco. Y 9M representa la cantidad de harina utilizada en las docenas de mint breezes. Y este total, nuevamente, debe ser menor o igual a 315. Entonces, para nuestro próximo paso, queremos graficar la solución a nuestras limitaciones, lo que nos dará la región factible. Ahora, en este ejemplo, para ahorrar algo de tiempo, ya he trazado las líneas que corresponden a estas desigualdades. Ahora mirando nuestro gráfico aquí, lo primero que debemos reconocer es que el eje X ahora es el eje C, y el eje Y ahora es el eje M. Ahora mirando la primera desigualdad, tenemos que C es mayor o igual a 25 y menor o igual a 45. Entonces, nuevamente, primero graficaremos las líneas C equivalen a 25. ¿Y qué es igual a 45? ¿Cuáles son estas dos líneas verticales? Y ahora para graficar la desigualdad, sombrearíamos entre estas dos líneas verticales. Voy a seguir adelante y usar flechas para indicar el sombreado. Entonces sombrearíamos a la derecha de C es igual a 25. Y a la izquierda de C es igual a 45. Entonces,
Estas soluciones, esta primera desigualdad, es la región entre estas dos líneas verticales. Luego, tenemos m es mayor o igual que 2 y menor o igual que 15. Entonces primero graficaremos las líneas m es igual a 2 y m es igual a 15. ¿Cuáles son estas dos líneas horizontales? Y debido a que m es mayor o igual que 2, sombrearíamos por encima de la línea inferior. Y debido a que m también es menor o igual a 15, sombrearíamos por debajo de la línea m es igual a 15. Sombrearíamos por encima de esta línea. Y debajo de esta línea. Entonces, observe la solución hasta ahora. Sería esta región cuadrada aquí que satisface estas dos primeras desigualdades compuestas. Y ahora nuestra última desigualdad. Tenemos 5c más 9m es menor o igual que 15. Entonces, el siguiente paso sería graficar esta línea aquí, que es una línea 5c más 9m. Es igual a 315. Una buena manera de graficar esto sería encontrar las intersecciones. Avancemos y demostremos eso. Para encontrar la intersección C, establecemos m igual a 0. Para encontrar la intersección m, establecemos c igual a 0. Entonces, si m es 0, tendríamos la ecuación 5c igual a 315. Dividiendo ambos lados entre 5, tenemos c es igual a 63. Observe que aquí está el punto 63,0. Luego, para encontrar la intersección m, estableceríamos c igual a 0, lo que nos daría 9m igual a 315. Divide ambos lados entre 9. Y tenemos m es igual a 35. Entonces, la intersección m, o intersección vertical, es la coma 35 de punto 0, trazada aquí. Así que aquí está nuestra línea. Para determinar dónde sombrear, seleccionaremos un punto de prueba, no en la línea. Seleccionemos el origen, el punto 0,0, y subtitúlelo en la desigualdad original. Tenga en cuenta que si hacemos esto, tendríamos 0 más 0. ¿Es menor o igual a 315? O simplemente 0 es menor o igual que 315, lo cual es cierto. Entonces sombreamos el mismo lado del punto de prueba, que en este caso, estaría debajo de esta línea. Entonces, analizando nuestro gráfico, observe cómo la región que satisface todas nuestras desigualdades es esta región de 5 lados aquí. Entonces esta es nuestra región factible. Ahora, nuestro siguiente paso es encontrar las coordenadas de cada vértice, o cada esquina, porque una de ellas maximizará los ingresos. Avancemos y limpiemos este gráfico un poco. Y ahora, encontremos las coordenadas de estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Comencemos con este punto aquí. Observe cómo este punto es la intersección de C es igual a 25 y octómetros es igual a 2. Entonces este es el punto 25,2. Este sería el punto 45,2. Observe cómo este punto es la intersección de C es igual a 25 y octómetros es igual a 15. Entonces este punto tiene coordenadas 25,15. Y ahora, estos dos últimos puntos están un poco más involucrados. Observe cómo este punto en la línea C es igual a 45. Entonces sabemos que la coordenada C es 45. Para encontrar la coordenada M, este punto también está en esta línea inclinada. Entonces podemos sustituir C es igual a 45 en esta ecuación aquí, y luego resolver M para encontrar la coordenada M. Entonces, comenzando con la ecuación de la línea. Ahora sustituiremos 45 por C. Entonces tenemos 5 veces 45, más 9M, es igual a 315. 5 por 45 es igual a 225. Restar 225 en ambos lados nos daría 9m es igual a 90. Entonces, la coordenada m es 10. Lo cual es verificado por nuestro gráfico. Y ahora, para este último punto aquí, observe cómo está en la línea horizontal m es igual a 15. Entonces sabemos que la coordenada m es 15. Y para encontrar la coordenada C, nuevamente, está en esta línea inclinada, así que esta vez sustituiremos 15 por M y resolveremos por C. Entonces, si sustituimos 15 por M, tendríamos 5C, más 9 veces 15, es igual a 315.
9 veces 15 es igual a 135. Restando 135 en ambos lados, tendríamos 5c es igual a 180. Dividiendo ambos lados por 5. Tenemos c es igual a 36. Entonces las coordenadas de este punto aquí serían 36,15. Que nuevamente coincide con nuestro gráfico. Entonces, nuestro último paso es tomar las coordenadas de cada uno de estos puntos, y sustituirlos en nuestra ecuación de ingresos. Porque el ingreso máximo ocurrirá en uno de estos vértices, o en una de estas esquinas. Para ahorrar tiempo, ya he realizado esta sustitución. Recuerde, aquí estaba nuestra ecuación de ingresos. Y para cada punto, la primera coordenada es un valor de C. La segunda coordenada es un valor de M. Entonces I de 45,2 representa el valor de I. Cuando C es igual a 45 y octómetros es igual a 2. Observe cómo esto da un ingreso de $135.62. Al observar todos estos valores, observe cómo el ingreso máximo es de $152.50. Cuando C es igual a 45. Y M es igual a 10. Lo que significa maximizar los ingresos, el restaurante debe fabricar y vender 45 docenas de blizzards de chocolate blanco y 10 docenas de brisas de menta. Así que sigamos adelante y escribamos esto. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.